Cristo establece dos claras condicionantes. Aunque el Señor ofrece librar a los hombres de sus cargas, su invitación trae sus propias exigencias. En su llamado el Señor incluye dos requisitos para el seguimiento: llevar su yugo sobre nosotros y aprender de él. Sobre la primera condicionante, alguien podría preguntar por qué para librarnos del yugo de la ley y de las cargas de la vida, el Señor condiciona la imposición de su propio yugo. Esto me hace pensar, hermanos, en una experiencia humana relativamente común. Hay personas que pueden tener conflictos personales o resentimientos y cargar con ellos, y cuando alguien queriendo ayudar se acerca y le dice: es que tienes que perdonar, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer aquello, la otra persona puede decir: oh, espérame, ya estoy cargando con este problema y ahora me dices que tengo que cargar con otro. ¿Por qué entonces Jesucristo, para librarnos de un yugo, nos impone otro? Esta expresión yugo era común en tiempos del Nuevo Testamento. En el judaísmo se hablaba del yugo de la ley, del yugo de los mandamientos o del yugo del reino de Dios, con lo que se hablaba de la suma de obligaciones que todo judío debía cumplir. En sentido propio, el yugo es un madero atravesado por una vara en un carro para ponerle a los cuellos a los animales de tiro, como nos dice 1 Samuel 17:7. El término fue utilizado unas 40 veces en el Antiguo Testamento, principalmente en sentido figurado. En tal sentido, describe la dependencia forzosa o la sumisión a un señorío. Así pues, los yugos de hierro representan una opresión, la opresión del vasallaje y eventualmente la disciplina a la que Dios somete a su pueblo. No es extraño entonces que la liberación del yugo fuera una de las promesas de la era mesiánica, como encontramos en Isaías 9:4. Pero volviendo a nuestra pregunta, ¿qué implica para un cristiano el yugo de Jesucristo? Implica la aceptación de su señorío, la aceptación de un yugo que sorprendentemente es fácil. El adjetivo fácil en griego significa también suave o bueno, lo que implica que el yugo de Jesucristo es el más benigno de todos los gobiernos. En síntesis, el Señor estaba diciendo con su invitación a sus discípulos: la vida que les doy para que vivan no es una carga para lastimarlos, sino una tarea hecha exactamente a la medida. Fue la razón por la que el apóstol San Pablo decía, por ejemplo, que los mandamientos de Dios no son gravosos. O podemos recordar en Filipenses 2:13, en donde el Señor Jesús dice: las exigencias del Señor son en sí mismas fáciles de cumplir porque son inseparables de la salvación que trae. En otras palabras, Él hace el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su parte, aprender no consiste en apropiarse de algunos conceptos, sino en la renuncia al esfuerzo propio y al espejismo de la justificación propia. En otras ocasiones hemos dicho que la Iglesia Católica, aunque teóricamente cree en la salvación por gracia, y no estoy hablando de la fe personal de creyentes católicos, algunos de los cuales son verdaderos cristianos, sino estoy hablando de la institución que predica un evangelio diferente. Predica la teología de la bamba. Para llegar al cielo se necesita una escalera grande, que es la obra de Jesucristo, y una escalera chiquita, que es lo que Cristo no alcanzó a hacer. Y como Cristo no hizo esa parte la voy a hacer yo. Imagínese usted, yo voy a hacer lo que Cristo no hizo y voy a completar lo que a Él le faltó. Es una terrible blasfemia. Bueno, hay personas que viven así, pensando que pueden ser salvas por su propio esfuerzo, que pueden alcanzar la redención por su propio esfuerzo. Cristo habla aquí cuando dice: aprended de mí, dice: acepten mis enseñanzas, a saber que la persona se salva únicamente mediante la fe, la sencilla confianza en mí. Pero esta invitación debe delimitar incluso nuestra forma de compartir el evangelio, pues con su proclamación
no ofertamos a los hombres un grupo de dogmas o un sistema moral, ni tampoco ofrecemos un cúmulo de conocimientos o una tradición religiosa, sino una amorosa invitación personal, el llamado a la comunión con Cristo. Cuando esto no queda claro, podemos caer compartiendo el Evangelio en aquello que decía don Luis Alonso Shekel. Luis Alonso Shekel era un jesuita, un brillante hebraísta, murió hace algunos años, quien hablaba de lo que luego los conocedores hacen cuando se les pide una palabra de aliento. Dice: los hombres nos piden pan y les ofrecemos un puñado de hipótesis sobre un versículo del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Nos interrogan acerca de Dios y les ofrecemos 3 teorías sobre el género literario de un salmo. Tienen hambre y sed de justicia y ponemos delante de ellos una investigación etimológica sobre la palabra justicia, término hebreo que se utilizaba para justicia, misericordia, limosna, etc. Como alguien dijo: verdaderamente quiero llegar a este sitio, puedo hacerlo ahora mismo. Es semejante que las preguntas importantes que en la vida son pocas y tienen respuestas en sus propias palabras. Aquí Jesucristo no dice: ven a hacer esto, deja de hacer aquello, sino dice simplemente: venid a mí. No nos prohíbe hacer nada o empezar a hacer algo, sino simplemente dice: ven a mí. Y cuando llegamos a Él, tiene la capacidad de seducir el alma del ser humano y de apoderarse de ella. Decía don Santiago Crane, un formador de predicadores: la palabra de Dios sigue teniendo un encanto inexplicable en el alma humana del hombre redimido. Le escucha y se apodera de él. Dice la hermana Dulce que cuando su madre tuvo una ruptura familiar, se separó del esposo, su papá tenía algunos problemas psiquiátricos y era imposible estar juntos, y entonces se separó. El esposo era de una familia poderosa, de la familia más poderosa de México en ese tiempo, los Alemán, la familia del presidente Miguel Alemán. Se casó con un hermano del presidente y dice: cuando mi mamá se separó, se acabó el parentesco, simplemente te vas a ver cómo soluciona la vida tú sola. Dice: y migró a la Ciudad de México con sus hijas, empezó a trabajar para salir adelante. Y dice: y un día pasó por creo que era el templo de Valderas, un templo metodista en el centro de la Ciudad de México, y dice, escuchó un himno, dice, y le gustó tanto que se metió al templo y ya no salió de él. Dice, se quedó en la iglesia. Lo que escuchó tocó su corazón y cambió su vida. Recuerdo también a un hermano que decía que en alguna ocasión, dice, yo era creyente nominal, se creía en Dios, pero hasta allí, no era religioso. Y un día pasó por una iglesia presbiteriana, y dice, en la Ciudad de México, y dice, entré al culto y el pastor estaba diciendo, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, amén. Dice, llegué al amén. Entonces voltea con alguien que estaba allí y le dice, yo venía por primera vez a la iglesia a ver cómo eran las reuniones y ya se acabó. Y le dice a esa persona, ¿quiere usted estar en un culto? Sí, venga mañana a las 8 de la mañana, hay culto de oración. Dice, pues al otro día a las 8 de la mañana pasé. Dice, y todo el mundo se ponía de pie al frente y contaba sus cargas, hacía sus peticiones, y dice, pues yo quise hacerlo también. Dice, me puse en pie a las 8 de la mañana frente a la congregación, empecé a llorar y no dejé de llorar hasta las 12 del día. Dice, estuve llorando por horas delante de la iglesia orando por mí, y dice, yo sé que fue el día que Dios tocó mi corazón. Dice, porque hubo un antes y un después, hubo un cambio. ¿Qué pasó? Que a ese hombre Cristo le salió al encuentro, y cuando está delante de él se derrumba porque reconoce su necesidad de él. Esto nos lleva a la tercera y última